Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Cotidiana Podcast. Estoy grabando con un nuevo micrófono, así que si me estás escuchando en Spotify probablemente te va a sonar raro. Y si me estás viendo en vídeo, perdóname de antemano, porque es mi primera vez. También es mi primera vez. Y nada, que probablemente no va a salir prístino. Sobre todo porque estoy con un micrófono muy malo, pero es que no tengo otro. Si alguien me quiere regalar uno, bienvenido sea. Tengo mi micrófono de toda la vida con el que grababa los podcasts antes, pero no lo puedo conectar al móvil, y como estoy grabando en esta oportunidad, me tengo que acostumbrar a grabar con este micro de solapa, que no lo tengo en la solapa, lo tengo en la mano, porque suena a cada rato, suena por cualquier cosa, el más mínimo roce de mi pelo o whatever, suena. Así que nada, muchas gracias por estar escuchándome. Sé que va a ser difícil arrancar de nuevo con el podcast, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que lo subí, han pasado un montón de cosas, no tengo excusas. O sea, sí tengo muchas excusas, pero no viene al caso darlas. Pero bueno, tengo muchas ideas nuevas y ganitas de volver a los trotes del podcast, y ahora también quiero abrir Patreon. De hecho, en teoría este vídeo lo voy a subir en Patreon, así que bueno, ya os estaré contando un poco más por mis redes sociales. Pero bueno, este capítulo lo escribí el año pasado, el guión, y claramente no, o sea, lo tengo aquí como guía, pero voy a hablar de cosas muy diversas, porque ha pasado mucho tiempo. Me cambié de casa, tuve una mudanza en enero, con mi pareja nos vinimos a vivir a un departamento más grande, así que estoy muy contenta, pero a la vez es más gasto, y tuve la brillante idea de cambiarme de trabajo, pero no de cambiarme a un trabajo donde ganara más pasta o fuera mejor, sino que me hice autónoma, que aquí en España es como un poco el suicidio. Y nada, aquí estoy, sobreviviendo al suicidio. Ay, es verdad que estas cosas no se pueden decir en internet, que después las censuran. Bueno, y señor internet, esto es una metáfora. Y nada, estoy aquí intentando sobrevivir a la falta de dinero, o mejor dicho, al retraso del dinero. No quiero decir falta porque voy a estar llamando a la carencia. Nada, me voy a abrir un Patreon porque quiero monetizar un poco esta situación. No, quiero darle más caña a la literatura, vamos, que es lo que amo y es lo que realmente me gusta hacer. Tengo también mis clientas con las que trabajo también muy bien, que les llevo las redes sociales y 2 revistas para las que escribo. Pero bueno, necesito otra entrada más y voy a empezar a tratar de hacer más contenido, porque esto es lo que amo y es lo que me gusta, y bueno, asumo las consecuencias. Me abrí un Instagram que se llama _pluma ligera_, donde subo collage, poesía. Mi intención es como darle orden también. Viste que la intención de un TDAH siempre es darle orden a las cosas. Ahí estamos. Y nada, pues lo que nos convoca hoy, voy a hablar de un libro que me lo leí el año pasado, a fines, entonces lo quería tratar en el podcast en Navidad, porque me parecía que era un libro digno de Navidad, y se trata de el último libro de Lina Meruane, la escritora chilena, que se llama Avidez. Es este. Está editado por Páginas de Espuma. Bueno, claro, si me estás escuchando en Spotify no lo ves, pero es una editorial que, si no me equivoco, está especializada en relato. Entonces, bueno, su libro de relatos de la gran Lina Meruane, a quien le tengo mucho cariño, porque en la universidad, cuando yo estudiaba literatura, era muy fan de ella. Me recuerdo que uno de los primeros trabajos como así contundentes que lo hice sobre Sangre en el Ojo, que es como su obra, bueno, uno de sus primeros libros, si no me equivoco, y fue una pasada, me enamoré mucho de ese libro. Y bueno, este libro, Avidez, como su nombre lo indica, gira en torno al concepto de hambre del cuerpo, pero no tanto el hambre como de conductas alimentarias,
sino más un hambre vital. Y bueno, inevitablemente yo conecté con el libro precisamente porque suelo tener mucha hambre. No, pero las personas que vivimos en una permanente insatisfacción, lo cual puede ser muy positivo y a la vez muy negativo, creo que nos convoca mucho el término de hambre en general. Y de hecho este libro yo quería hablar de él en Navidad. No sucedió, claramente, pero me parecía que era un tema muy ad hoc para ese momento, ya que las celebraciones son una excusa para comer, para verse, para compartir, para vivir este placer comunitario o una tortura comunitaria si tienes algún tipo de problema en tu relación con la comida. A mí me pasa que muchas veces tratando de encontrar pequeñas dosis de placer, cuando me encuentro exhausta, cansada, deprimida, pues nada, lo suplo con comida, ¿no? O sea, como a muchas personas también les sucede. También me pasa cuando estoy estresada, cuando tengo mucho trabajo. Sin embargo, cuando como con otras personas no me pasa tanto esto. Y lo disfruto más. Es como una brisita de aire fresco, donde puedo ver el alimento como lo que es, como un ente nutricio y una oportunidad de compartir y de cocinarle a las personas que quiero, a mis amigas, a mis amigos. Y bueno, tuve la fortuna de ir a la presentación de este libro aquí en Barcelona el año pasado. No recuerdo si fue en noviembre o así. Lina Meruane me lo firmó. Me puso: para Graciela, ojalá leas con avidez. Con amor, Barcelona 2023. Y no sé qué mes fue, creo que fue noviembre. Le voy a hacer caso a la Lina y voy a no solamente a leer con avidez, sino que también a hablar con avidez. La avidez es una palabra que inevitablemente nos recuerda al hambre, pero también al entusiasmo. Por eso el hambre tiene como esta doble faceta de el hambre o la insatisfacción, esta doble faceta positiva y negativa de estar entusiasmados por la vida, curiosos por la vida, excitados, o estar insatisfechos, tristes, vacíos, carentes. La avidez está inevitablemente conectada al cuerpo enérgico que engulle con alegría o con desesperación. Con esos dos sentimientos me parece a mí que habitualmente comemos en términos materiales y metafóricos. Y bueno, vamos a hablar de dos cuentos en específico. Uno de los que más me gustó se llama Tan preciosa tu piel. Y aquí es cuando voy a tener que ponerme el micrófono en algún lugar, porque si no, no os voy a poder leer. Ay, echo de menos mi micrófono normal. Pero bueno, no lo puedo conectar al móvil, así que vamos a intentar que esto no se mueva demasiado. Uno de los cuentos que más me gustó se llama Tan preciosa su piel y se sitúa en una especie de confinamiento. No sé cuándo Lina escribió este libro. No sé si lo escribió en el confinamiento o no, o antes. Pero bueno, cualquiera sea el caso, inevitablemente nos va a recordar al confinamiento. Se sitúa en una especie de confinamiento donde la gente no puede salir de casa porque si no se infectan de algo que no sabemos qué es. Tampoco pueden comer carne porque la carne también está infectada. Y en el cuento, la familia que vive en una casa, que es una familia de 2 hijos, un padre y una madre, la madre de la familia ha sido abandonada por el padre, quien marcha de casa por harto de tener que protegerse y de pasar hambre. La madre está constantemente cuidando, reteniéndolo para que él no salga al exterior a buscar alimentos que pueden estar contaminados y por lo tanto solamente se alimentan de maleza, verduras y viven en constante desnutrición. Esta soberbia masculina me recuerdo mucho así como que no viene al caso, pero viene al caso. La soberbia masculina de salir de casa en pleno confinamiento, de una cosa media distópica que no sabemos realmente qué es lo que es, a buscar alimento, a buscar carne, a buscar satisfacer el hambre, a pesar de contar con lo basiquísimo en casa, me recuerda mucho a una soberbia masculina muy propia. No sé si decir del patriarcado, bueno, porque sí, pero es que me repito, hablo siempre de lo mismo, pero es que de verdad lo creo. Esa soberbia de pensar que nos las podemos todas.
y solos o solas. También es como muy violento, ¿no? Así como chao con la comunidad, adiós con las reglas, con las normas, o sonando muy capricorniana, pero sí. Y me recuerda mucho a la soberbia masculina de ciertos accidentes que suceden. Justo estaba viendo ahora un documental el de Blue Zone de Netflix, y hablaba de en las estadísticas, obviamente las mujeres viven más que los hombres, y me parece que es porque están menos expuestas a peligros, pero también porque hay una soberbia en el actuar masculinamente, en el masculino tóxico, por así decirlo. Y esto es como un poco como lo que le pasó a nuestro expresidente, que se murió porque se subió a un avión saliendo de almorzar de la casa de su amigo, y como él anda en jet, o en no sé cómo se llama esto, en avioneta, nada que ver un jet, andaba en una avioneta en el sur de Chile. Dijeron después en las noticias, porque este hombre se subió a la avioneta y se cayó, se murió. Dijeron después en las noticias que le habían advertido antes de irse de casa de su amigo que había tormenta, o sea, que no estaban las condiciones meteorológicas seguras para que él pudiera abordar su avioneta. Me recuerda mucho el hecho de que el padre de la familia de este cuento llegue y se vaya, a pesar de que no hay una seguridad de que vaya a volver vivo. Para mí es como fiel reflejo de la soberbia masculina. Voy a leerles un pedacito de este libro hermoso, hambriento. Este es el primer cuento y se llama... ¿Es el primer cuento? No es el primer cuento. Creo que es el segundo. Se llama Tan preciosa su piel. Cuando el padre se quiere ir... Mira, te leo un pedacito. Papá aullaba. No eran excusa ni el desabastecimiento ni el cierre de los mataderos y de las fábricas de carne clausuradas por la infección que se expandían por los pueblos y ciudades, como siguiera alimentándonos a base de lechugas y tubérculos y pastas de soya y un montón de quesos agusanados que nos dejaban en cajas sobre el felpudo de la entrada, la haría pagar a ella, pagar en su cuerpo para que gimiera con razón. Muy violento. Mamá contestaba que si era por pagar, la que pagaba era ella que tenía fondos en el banco, mientras que él estaba cesante de hacía meses. Esa plata le dolía a papá, lo hacía patear en las paredes y arrojarle amenazas. Una papa más y te la muelo en los ojos, ¿oíste? Una zanahoria más por la nariz, mascullaba entre dientes nuestro papá para que no lo oyéramos desde la sala. Después sigue el relato y dice: mamá bajó el tono y lo enfrentó. ¿De dónde quería que ella sacara la carne que él insistía en comer? Esa carne infecta que nos iba a enfermar y a matar si no nos mataba antes él. Viéndolo callado y disminuido, aprovechó de decirle que viera él dónde conseguir las fúnebres hamburguesas y costillitas que lo habían vuelto un energúmeno. Cuando papá decide marchar, marcha con un rifle para poder cazar comida, supongo, animales. Papá se cruzó las balas sobre el pecho y por debajo de su chaqueta levantó el rifle que jamás había visto ni menos tocado, que no sabía disparar, y salió dando un portazo. Mamá vomitaba encerrada en el baño, imaginando toda la sangre y toda la carne que tendría que cocinar para nosotros y comer con nosotros, ante nosotros, con los ojos bien abiertos sobre el plato, el rifle de papá apuntándole la sien. Mamá no volvió a mencionarlo a papá y tal vez fuera mejor, mucho mejor que papá no regresara. Escaseaban las verduras y no había cómo conseguir harina, levadura, leche, arroz, y mientras menos bocas, más nos tocaría. Además, papá comía por todo un ejército. Mamá abría los estantes como si fueran ventanas nocturnas vacías de estrellas. Cerraba los estantes y aplacaba nuestro desvelo hambriento, contándonos que las tortugas gigantes y casi extintas habían vuelto a desovar en la arena caliente junto al mar, sin temor de huevos alrededor, sin turistas ni bañistas prepotentes, que eran todos la misma cosa, hombres. ¿Hombres? ¿Huevos enormes y comestibles robados por hombres? ¿Qué quería decir mamá?
¿No éramos nosotros hombres también? Ustedes no, respondió mamá, ustedes son niños nomás, pero nosotros éramos hombres pequeños, aunque no tan pequeños como habíamos sido porque estábamos estirándonos, cambiando de voz, y si no moríamos antes nos convertiríamos en hombres grandes detestados por mamá. Podemos ver que en el libro la figura masculina representa la avidez total, la desesperación física, la invasión de un mundo infectado. Fíjate cómo menciona las tortugas, que me recuerdo mucho cuando en pandemia los animales salían a la calle porque justamente la ciudad estaba más descongestionada de humanos y bueno, los animales un poco fueron a recuperar su terreno y para la madre la ausencia del padre es eso, la ausencia de peligro, es la ausencia de hombres, la ausencia de seres humanos invadiendo los espacios. Ella no ve en sus hijos, que son los que narran el cuento, no ve en sus hijos a potenciales dañinos hombres. Tiene el velo materno en sus ojos, aunque ellos ya tienen en su interior un brote hambriento. Y es lo que produce el final del libro, o sea, el final del cuento. Alerta de spoiler, por cierto, voy a hacer spoiler. Sucede al final del libro que los niños también se mueren de hambre y quieren salir a la calle a buscar comida desesperadamente. Y saben que afuera se están muriendo también los hombres. Ellos piensan en el relato, hay tanta carne desperdiciada afuera, carne que se perdería cuando se cortara la luz, o sea, cuando cayera la noche y nadie pudiera ver. Y los niños comienzan a avanzar a la puerta para escapar de casa y madre cuida la puerta de salida para que ellos no escapen. Leo el final que es muy creepy porque, sorry lo que voy a decir, pero los niños se comen a la madre. Básicamente ese es el final del cuento. Me parece hermoso. Mamá, dijimos avanzando lentamente hacia ella. Mamá, sé buena, entréganos la llave, hazte a un lado, déjanos salir. Casi no podíamos hablarle sin salivar. Casi no podíamos mirarla. El camisón raído, los brazos desnudos, los pelos duros de las axilas asomados en el borde. Era mejor no verla así mientras nos decía que ya no éramos sus niños, sino unos hombres sucios, sangrientos, carnívoros, calcados a papá. Pero ella dijo airada, ella no permitiría que saliéramos por esa puerta. Abrió la boca y se tragó la llave, como si fuera de aire. Nos mostró su lengua vacía, su lengua tierna y jugosa. Juntó los labios y nos sonrió desnudando las encías. Y sonreímos también nosotros, asombrados por lo que acababa de hacer, admirados de su rapidez y de su astucia, adorando su determinación y su belleza. Comprendimos que solo había una manera de salir de casa, y era comiéndonos a mamá. En este libro la madre representa la voz, la explicación, la razón, una cordura, una cordura que se incomoda ante la desesperación irracional de lo masculino. El hombre, el padre, en un principio hiere con su constante silencio, que más tarde se transforma en grito, porque el cuento empieza con el padre siendo muy indiferente y luego termina siendo muy gritón y finalmente yéndose y abandonándolos. Y los niños terminan el relato comiéndose a su madre en una desesperante avidez por poder pasar la puerta y aventarse al exterior. La madre es una barrera que simplemente debe ser comida y derribada para poder tapar el hambre. Es una sensación que se puede superponer a cualquier otra, el hambre, ¿sí o no? No sé si a ustedes les ha pasado que han tenido mucha hambre y no pueden pensar en otra cosa que en su hambre. Lo biológico va por sobre las necesidades biológicas. Cuando no son cubiertas, no nos dejan pensar en otros tipos de necesidades. Bueno, por algo la pirámide está de... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Mahler, bueno. Que dice que si no cubrimos nuestras necesidades básicas, no podemos acceder a otros estados de conciencia o de interés. Pensamiento político, creativo, artístico, no pueden desarrollarse sin haber suplido las necesidades básicas. Y bueno, los trastornos alimenticios son tan delicados precisamente porque colindan con esto, ¿no? Con la comida, que es el combustible del cuerpo humano.
y el agua. No sé, o sea, es muy heavy porque al final cuando uno tiene un TCA hay una problemática mental, psicológica, pero que tiene efectos sobre una necesidad biológica. Es un trastorno que te pega por todos lados. No hay forma de, como la misma hambre, no, es muy difícil escapar de los estragos que provoca un TCA. Bueno, el segundo cuento del que os quiero hablar, es Hambre Perra. Y es un cuento sobre la hija de una prostituta que crece y se queda embarazada cuando empieza a trabajar con su madre en la noche. Dice en una parte: mi madre se cansó de sostener la noche con sus piernas y una noche me llevó con ella. No hubo forma de resistirme, me arrastró. Cuando la mujer se queda sola porque su madre muere, ella se queda sola embarazada y cuando tiene que parir, deja a su perra, la negra, la deja sola en la habitación en la que vive. Es una perra rescatada porque, bueno, las condiciones de este cuento son muy precarias, obviamente, y la perra adoptada, rescatada, se queda en casa, se queda en la habitación en la que vive la chica cuando ella va a parir. Y bueno, la perra queda un poco en el olvido. Y os quiero compartir un pedacito de este cuento que a mí me... Yo siempre que les leo aquí en el podcast son fragmentos que de verdad como que cuando yo los estoy leyendo estoy pensando, eso lo quiero compartir porque es muy precioso en el sentido estético, ¿no? Estamos hablando, sé que comerse a la madre no es nada precioso, pero estamos hablando de sensibilidades artísticas. Y mira, en la primera página dice: ¿cuánto tiempo estuve en el hospital sin pensar en ella? O sea, en la perra. En que nadie iba a alimentarla, en que podía morirse de hambre. Caí en la cuenta de que la había dejado 3 días con 2 noches, bajo llave, sin agua ni pan, mientras yo daba luz a la criatura y me sometía a los interrogatorios de las asistentes sociales. La perra parecía desfallecida, pero pudo levantarse, se arrimó con determinación y me rasguñó las pantorrillas con sus garras. Lamió la sangre de mis piernas. Es la carne, me dije, y la dejé que bebiera de mí. La negra se alzó en 2 patas para descubrir lo que traía entre mis brazos. Su ladrido despertó a la criatura, la hizo llorar. «Estate quieta», le ordené, mientras trataba de dormir otra vez a la criatura, pero la negra ladraba y saltaba y me empujaba exigiendo comida. «Tranquila», insistí, «estate quieta», repetí, «saldré a buscarte de comer». Y me gruñó cuando me vio irme hacia la puerta. Cuando va a comprar a la tienda, la mujer que está en la tienda le pregunta que con quién había dejado a la criatura, a la bebé. Y le dice: «¿durmiendo solita?», me preguntó. «Sola no», respondí, «con la negra». La mujer hizo una mueca de desamparo, porque cómo la había dejado con esa perra roñosa, no apta para cuidar ni de sí misma. Y bueno, luego cuando la mujer regresa con la comida, siento un silencio muy particular en la habitación. Y dice: «empujé la puerta y me asustó el silencio. Era un silencio irrespirable, cargado de olores que no reconocí. La negra levantó apenas la cabeza al verme entrar y la escondió entre sus piernas. Y no necesité ver las hilachas de mi criatura, desperdigadas por el suelo, restos de un pañal ensangrentado, para saber qué había sucedido. De eso hace horas, acaso días, que largas han sido siempre las noches, tanto más largas ahora entre la negra y yo. No me atrevo a salir a la calle, nunca más podría». Muy heavy. ¿Saben lo que pasa, no? O sea, la perra muerta de hambre se come a la guagua, a la bebé. La negra me lame los pechos ya vacíos de leche y se tiende a mi lado en el colchón. Se acurruca a esperar que pasen los días y sus horas sin ladrar pese al hambre suya y mía. No tiene fuerzas para gemir al ver que me incorporo, lenta, dificultosa yo también, que mi cuerpo se voltea para montarse sobre el suyo, para sujetarla, para que mi puño levante un cuchillo en la oscuridad. «Tranquila», le digo, «estate quieta», enterrándole el cuchillo. Es un final muy, muy heavy, pero también muy hermoso. Me parece que literariamente es precioso.
Me parece que en este libro Lina Meruane lo que hace es pasearse por los distintos estados del hambre y las distintas interpretaciones del hambre. Es un libro oscuro, pero también si estás acostumbrada a leer este tipo de literatura no te va a molestar en lo absoluto, todo lo contrario, te va a parecer súper interesante. Por eso también yo lo recomiendo. Me recuerda obviamente mucho a Mariana Enríquez, pero también me recuerda mucho a la Lina Meruane de antes, que la que yo leía, que bueno, tampoco es que esté siguiendo su carrera con avidez, pero cuando supe que venía a Barcelona a presentar este libro, tenía muchísimas ganas de verla y bueno, me parece que es un libro súper interesante de ella, que de alguna forma recupera la Lina Meruane que se centra en el cuerpo. Lina Meruane suele escribir mucho sobre el cuerpo, sobre distintas partes del cuerpo. Cuando yo leí Sangre en el ojo, si mal no recuerdo porque lo leí hace muchos años atrás, se centra en la ceguera progresiva de una persona que escribe e investiga literatura, si no me equivoco, y es una persona joven que está aproximándose a la ceguera. También lo vincula con la ceguera política de un Chile lleno de detenidos desaparecidos, y si ese libro hubiera sido publicado o escrito después del estallido social del 2019, pues también lo vincularíamos con la ceguera, o más bien con la pérdida de tantos ojos mutilados en las manifestaciones por parte de la policía chilena a los y las manifestantes. Y es curioso porque justo ayer fui al Festival Nudo de poesía que se hace todos los años aquí en Barcelona. Yo nunca había ido, es primera vez que voy. Muy bonito, muy especial. Son 8 días, este año es una edición de 8 días de recitales, de exposiciones, todo en torno a la poesía. Ayer fui a una lectura poética que hizo Valentina Marchán, que es una poeta chilena que me gusta mucho, con una poeta catalana que se llamaba, no me acuerdo, Adelaida, no me acuerdo. La lectura estuvo rodeada por una expo que se llama Esto es un cuerpo, una curación que hace una chica fotógrafa de Madrid que la cura y es un libro de poesía y de fotografía que lo sacan todos los años, una vez al año, es como una especie de revista anual, y la expo era precisamente sobre distintas partes del cuerpo y distintos poemas de poetas contemporáneas. Me causa curiosidad porque Avidez es un libro que está estrechamente relacionado con el cuerpo, con el hambre del cuerpo, con el hambre vital y también con el hambre que hace comerse a otros seres vivos. En este caso, por ejemplo, la historia de esta mujer embarazada que va a parir, olvida a un ser vivo que luego termina comiéndose a su propio ser vivo. Es una especie de cadena alimenticia. Lo mismo con el canibalismo y bueno, tantas cosas que tenemos para hablar sobre el tema de la alimentación. Pero bueno, muy recomendado. Si me estás viendo desde Spotify, me despido. Uno de mis propósitos es hacer capítulos un poco más breves, como siempre. Espero que esta vez me resulte. Y nada, pues espero verte en el próximo capítulo. Me puedes seguir en mi Instagram, Graciela Olave Ramos, o en _pluma ligera _. Y me está tocando aquí los ovarios el móvil porque tengo el almacenamiento lleno, así que me voy. Si me estás viendo en Patreon, esto no acaba acá. Ahora continuamos.